Muy buenas a todos en esta nueva entrega de Historia con Pedro, un nuevo podcast, un nuevo ratito de historia que me gusta compartir con vosotros y hoy os voy a llevar a un sitio muy lejano, nunca mejor dicho, al lejano oriente. Hoy os voy a llevar a Japón porque os quiero hablar de una institución, de una organización que ya no existe, pero que a finales del siglo XIX vería la luz hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy os quiero hablar del llamado Kempeitai. Tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a dar la introducción y luego vamos a meternos en datos y en el desarrollo de lo que era esta institución. Como ya hemos dicho, a finales del siglo XIX, pues en estas fechas, en esta época, el ejército imperial japonés quiso copiar a la gendarmería francesa y creó un cuerpo de élite policial que recibió el nombre de Kempeitai, Cuerpos de Soldados de Ley, o de la Ley, traducido literalmente al español, al castellano. Con el tiempo, las atribuciones que fue acumulando este cuerpo fueron mucho más allá de lo estrictamente policial, y este cuerpo pasó a convertirse en una temida fuerza de seguridad policial, que podía arrestar e interrogar civiles, militares, cuyos actos pues podían ser considerados una amenaza para el gobierno de la nación. Fue tristemente conocida esta policía y tristemente conocido el cuerpo como la Gestapo japonesa. Bien, vamos a ponernos un poquito en contexto y desarrollamos un poco lo que era este cuerpo policial. La fundación del Kempeitai tendría lugar a inicios de enero del año 1881, mediante la promulgación de un decreto llamado Kempei Horei. Este nuevo cuerpo, pues bueno, estaba constituido inicialmente por una fuerza de unos 350 hombres y tenía como principal objetivo hacer cumplir el servicio militar obligatorio a todo aquel que se resistía a realizarlo, los llamados gestores de conciencia. Pues yo no quiero ir, yo me escondo en casa de mi primo, yo huyo al campo. Pues tenéis que meterlos en cintura y hacer que cumplan el servicio militar, sobre todo pues en las zonas rurales donde la mano de obra joven era imprescindible para el cultivo, y como ya os he dicho, pues muchos se escondían o intentaban eludir la tarea. Ya en el año 1930, y tras el nombramiento del general Hideki Toho como nuevo viceministro de guerra, la influencia política del Kempeitai fue en aumento y este cuerpo empezó a desempeñar funciones de policía secreta, llevando a cabo algunas misiones de espionaje, como por ejemplo el arresto del agente soviético Richard Sorge, o eliminando a aquellos civiles que considerasen que pudieran estar inmersos o involucrados en actividades antijaponesas en los países invadidos por Japón durante esa década y la posterior, años 40. Tenemos que tener en cuenta que la brutalidad de la que hacía gala el Kempeitai pues se hizo célebre, como os he dicho, las Gestapo japonesas. Esta forma de actuar violenta, incluso tiene un manual, unas directrices y unas órdenes, se puso de manifiesto sobre todo no tanto en el Japón, en las islas que conforman Japón, como en los territorios que estaban ocupados por Japón durante los años 30 y 40, durante la fase de expansionismo nipón. China, Manchuria, Corea, Indochina, etcétera. Allí se encargaban, entre otras actividades, aparte de torturar a los sospechosos, de interrogarlos, de internarlos, de extraerles información, de expedir o de cumplimentar los permisos de viaje, los pasaportes, los salvoconductos, de requisar alimentos para el ejército japonés y para Japón, establecer programas de propaganda e incluso llegaron a organizar redes de espionaje que estaban formadas exclusivamente con personal local. Debido a todo esto, y antes de que el viceministro Toho se convirtiera en primer ministro de Japón, en el año 1941, el país del sol naciente parecía más bien un estado policial supervisado por el Kempeitai. Tenemos que tener en cuenta que algunos de los detenidos no eran ejecutados inmediatamente y eran internados en campos junto a prisioneros de guerra, soldados que habían o capturados de los aliados, o propios soldados japoneses que habían desobedecido o incumplido una orden, siendo las condiciones de vida muy duras para todos los prisioneros que caían en sus manos. Por ejemplo, en febrero de 1942 tendría lugar la ocupación de Singapur, y en este contexto bélico se llevaría a cabo la conocida como Operación Sok Chin, que en chino significa purga mediante limpieza. ¿Cuál era el objetivo de esta purga? Eliminar elementos subversivos antijaponeses entre la comunidad china de Singapur. La operación estuvo dirigida por el teniente general Yamashita Tomoyuki y estableció que todos los hombres chinos entre 18 y 50 años debían presentarse de manera obligatoria en los puntos de registros ubicados en toda la isla para ser identificados, interrogados y clasificados según su peligrosidad o sus intenciones. Y de este modo la finalidad era determinar sus inclinaciones políticas.
Todos aquellos que no superaron el interrogatorio, un simple tatuaje por ejemplo era motivo de arresto, serían trasladados a áreas de detención donde fueron ejecutados impunemente por miembros del Kempeitai, muchos de ellos tras ser torturados. Tenemos que tener en cuenta que en este contexto había gente que no estaba de acuerdo con ello. Claro, con ello quiero decir con la forma de actuar tanto del gobierno japonés como del Kempeitai. En esta circunstancia, un alto ejecutivo militar, un hombre de alto rango, Shinosaki Mamoru, horrorizado por el giro de los acontecimientos y cómo se estaba comportando el Kempeitai, decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hizo? Emitiría miles de pases con el sello, con el logo, con la frase de buen ciudadano y paso seguro para quien él consideró que debían salvarse. Logró salvar a miles de personas y sustraerla, arrebatársela al Kempeitai de su radio de acción. Estos pasaportes, estos salvoconductos de buen ciudadano y de paso seguro, en un principio era dado, por supuesto, a los japoneses y a los colaboracionistas y a las personas que estaban con los japoneses en sus áreas de acción, ¿vale? A pesar de ser un reputado militar de alto rango, muy bien considerado, pues este hombre se comportó de manera caballerosa porque veía que la brutalidad era excesiva. En el manual del Kempeitai, del que hemos hablado antes, que tenía un manual, una directriz, unas instrucciones, se autorizaba explícitamente el uso de la tortura en los interrogatorios. Un método que se suponía que se aplicaba tan solo cuando los sistemas convencionales no daban el resultado esperado, pero ellos lo usaban ya por placer, por gusto o para ahorrarse trámite. El Kempeitai japonés excedía el control del ejército y actuaban casi por libre. Es verdad que actuaban bajo el Ministerio de Guerra, del Interior, Policía, pero en las zonas de guerra incluso podían arrestar oficiales de rango superior, interrogarlos, internarlos. En la ciudad de los miembros del Kempeitai obligaban a muchas mujeres a prostituirse para los soldados y utilizaban a civiles y prisioneros de guerra para llevar a cabo experimentos para trabajo forzado, muy parecido a lo que hacían los nazis en Europa. Y en los campos de internamiento japoneses, hemos dicho antes, la redada como Singapur, pues era habitual la práctica del kikosaku, que eran las ejecuciones sin juicio previo. ¿Esto a qué conllevó? A que el miedo al Kempeitai fuera muy muy grande en las zonas tanto de Japón como ocupadas por el imperio japonés. Tanto que un exmiembro del Kempeitai llegó a alardear de que incluso los bebés dejaban de llorar con la sola mención del nombre Kempeitai. Para el 2 de septiembre de 1945 se haría oficial la rendición de Japón cuando el primer ministro nipón firmó el acta a bordo del USS Missouri frente a los oficiales estadounidenses. Con la rendición oficial de Japón, pues las Fuerzas Armadas y los servicios especiales, entre los que se encontraban los Kempeitai, pues desaparecieron. Muchos colaboraron con las nuevas autoridades norteamericanas, por lo cual volvieron a la policía japonesa, y al terminar de forma definitiva el conflicto, por muchos de sus oficiales fueron acusados de crímenes de guerra tras ser juzgados por tribunales militares, como por ejemplo el Tribunal Internacional para el Lejano Oriente, los llamados procesos de Tokio para los altos cargos de Japón, que estuvieron involucrados en actividades criminales durante la guerra. Y tenemos que tener en cuenta que muchos miembros del gobierno japonés, como el general Toho, fueron ejecutados. Otros lograron escapar. Muchos de ellos, como curiosidad, se unieron a la Yakuza, la mafia japonesa. Otros encontraron trabajo en la nueva policía japonesa. Otros se retiraron, otros se dedicaron a otro empleo. Pero lo que tenemos claro es que el Kempeitai jamás volvió a estar activo. Es como la Gestapo alemana, un mal recuerdo en la mente de muchos japoneses, como la Gestapo alemana de muchos alemanes, y que jamás volvió a estar activa. Este organismo de control que supuso el terror tanto de propios como de ajenos, como de adversarios, como de aliados. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este pequeño podcast. Comentarios, sugerencias, críticas, como siempre en el cajetín de comentarios, en el cajetín de abajo. Y muchas gracias por el apoyo, por los seguidores. Seguimos creciendo y recuerden, la cultura es algo que no se negocia, se transmite, y es una de las cosas más bonitas que tenemos en la vida, junto con los viajes, el arte, la música, la historia y un sinfín de cosas y actividades que el ser humano nunca debería dar de lado. Nos escuchamos en la próxima entrega de Historia con Pedro.